Estimados, sean bienvenidos a esta presentación que preparé sobre el Trivium. Espero que al finalizar sean capaces de responder preguntas como ¿qué es?, ¿para qué sirve? Y ¿por qué es relevante hoy en día? Podemos definir el Trivium como el proceso en que el conocimiento, una vez entendido internamente, se puede transmitir al exterior como sabiduría. El Trivium es una metodología para saber cómo aprender lo que sea sobre un determinado tema. Es un método sistemático para pensar. No enseña qué pensar, sino cómo pensar. La palabra trivium viene del latín tres vías o tres caminos, y es el primero de los dos niveles que comprenden las 7 artes liberales clásicas, siendo el segundo nivel el quadrivium, que espero podamos ver en una presentación futura. Las tres ramas que conforman el trivium son la gramática, la lógica y la retórica. Se desconoce exactamente su antigüedad, pero los primeros antecedentes que se manejan provienen de Grecia con Aristóteles y Pitágoras. Ya en la época de la Edad Media en Europa se establece como enseñanza formal de las universidades. Y déjenme decirles, damas y caballeros, que no cualquier persona entraba a la universidad en la Edad Media. Podemos decir que, al menos durante los últimos 2000 años, una élite o clase dominante le ha enseñado a pensar a su descendencia para dominar y manipular a sus esclavos. Dado que con los años la calidad de la educación no ha hecho más que empeorar, no hay ninguna razón para pensar que esto no sigue pasando hoy en día. El afamado pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés Tomás Moro escribió: permiten que la gente sufra de mala educación y tenga modales corruptos desde la infancia, y luego los castigan por los delitos a los que fueron predispuestos con su primera educación. ¿Qué más se puede concluir de esto sino que primero hacen a los ladrones y luego los castigan? En la antigua Roma, la sociedad estaba construida sobre la base de la esclavitud, por lo que eran los ciudadanos libres quienes recibían la educación liberal. El significado de la palabra liberal viene del latín liber o libre. A su vez, liber es la raíz de la palabra libertad, que se define como la cualidad o el estado de ser libre. Es relevante mencionar que para los romanos la palabra liber también significaba libro, ya que la lectura de los libros correctos guiaba a los ciudadanos libres en el camino a la verdad. Durante décadas, la palabra liberal ha sido transformada lentamente en su antítesis, ya que suele asociarse a alguna ideología política de izquierda que busca subir impuestos o restringir ciertas libertades. Actualmente, el sistema solo explota las artes serviles y mecánicas. Le enseñan a la gente lo suficiente para ser buenos sirvientes. No les interesa crear mentes críticas, mentes creativas o gente que siga sus pasiones y tome sus propias decisiones. Forman personas que sirven para trabajar en fábricas o simplemente seguir órdenes, por ejemplo, en puestos militares. La célebre frase "el conocimiento es poder" hace referencia a que la adquisición de conocimiento empodera a la gente, lo cual es cierto, pero como veremos más adelante, es el entendimiento de dicho conocimiento el que da poder a las personas. Lo que nos lleva entonces a otra pregunta: ¿cómo es que adquirimos conocimiento? Bueno, recogemos la información del mundo que nos rodea gracias a nuestros 5 sentidos. Esta información es conocimiento, por lo que nuestros sentidos son los instrumentos con los que interiorizamos esta información. La información es una secuencia de datos, estructurados o no, proporcionados en forma explícita o implícita. La información es inherente a todos los objetos y eventos de la realidad, ya que cada uno de ellos puede transmitir un determinado conjunto de datos. Información viene del latín informatio. El prefijo in indica dirección hacia adentro y formatio se refiere a la acción de dar forma o de generar algo. O sea, se trata de tomar algo que proviene del exterior y llevarlo al interior. El problema con los sentidos es que, como sabemos, estos pueden engañarnos. De hecho, nuestros 5 sentidos son también conocidos como los filtros de la percepción. La percepción es un proceso constructivo con el que organizamos las sensaciones que obtenemos del mundo exterior y les damos sentido de acuerdo a nuestros deseos, necesidades y experiencias.
O sea, en cada circunstancia que vivimos, percibimos lo que es relevante para nosotros, ya que estamos inmediatamente condicionados por nuestro aprendizaje, vivencias, personalidad y la cultura en la que crecimos. Debido a esto, es muy posible que dos personas tengan la misma experiencia, pero que la perciban de formas completamente diferentes. Por lo tanto, la percepción no representa una lectura precisa de la realidad o de la verdad. Debemos tener en cuenta que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos que respaldan dicha afirmación. O sea, es poder distinguir con precisión los eventos que han pasado y están sucediendo sin los filtros de nuestra percepción. Bueno, en la siguiente tabla podemos ver los métodos que constituyen el trivium. En la primera columna, de izquierda a derecha, tenemos la numeración que corresponde al orden en que se deben emplear los métodos. Y en la primera fila, de arriba hacia abajo, tenemos las distintas visiones que se tienen del trivium. Tenemos la visión clásica, que es la que estamos estudiando, que comprende gramática, lógica y retórica. También está la visión esotérica, que se compone de conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y también tenemos la visión moderna, que es un símil a lo que hacen las computadoras, que vendría siendo la entrada de la información, el procesamiento de dicha información y la salida, o sea, el resultado. El primer método del trivium es la gramática. La gramática estudia la forma y composición de las palabras, así como su interrelación dentro de la oración o frase. De esta forma se puede determinar el funcionamiento de las palabras en la lengua. Lo que se busca en la etapa de gramática es recopilar información de distintas fuentes sin prejuzgarla. O sea, se debe ser receptivo, tener la mente abierta para recopilar información. Con esta información deberíamos ser capaces de responder las preguntas quién, qué, cuándo y dónde. El segundo método del trivium es la lógica. La lógica estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como por ejemplo pueden ser preposiciones, conceptos y razonamientos. Todo esto para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Lo que se busca en la etapa de la lógica comprende 3 pasos, que son el filtrado, la correlación y el análisis. En el filtrado identificamos falacias lógicas, contradicciones o inconsistencias. En la correlación vemos las posibles conexiones entre diferentes trozos de información. Y el análisis es determinar si la información es relevante o si conecta con lo que queremos entender. Todo esto finalmente para responder el por qué, o sea, la razón, el significado o el propósito. El último método del trivium corresponde a la retórica. En su origen, la retórica comprendía a la lengua hablada, o sea, a la ciencia del discurso, pero con el pasar del tiempo trascendió también al discurso escrito o la ciencia de la literatura. Lo que se busca en la retórica es hablar o actuar basándose en el conocimiento que hemos reunido y el entendimiento del mismo. Finalmente, responde a cómo el conocimiento y entendimiento que hemos adquirido se pueden propagar para afectar positivamente nuestro alrededor. Debemos tener en cuenta que cuando se quiere aprender algo nuevo, lo que buscamos es mejorar nuestra condición humana y nuestra visión del mundo. Esto generalmente también tendrá un efecto positivo en las personas que nos rodean. Bueno, esta sería la información que les tenía preparada sobre el método del trivium. A continuación quise poner algunas citas de personajes famosos o infames, como vemos acá a Adolf Hitler. Él dijo: "Qué suerte para los gobernantes que los hombres no piensen". Bueno, si ustedes no quieren ser del grupo de los que no piensan, entonces van a estudiar, van a investigar más sobre el trivium si es que les interesó, y de esta forma pueden adquirir mayor conocimiento, mayor entendimiento para actuar con sabiduría. A continuación tengo a Terence McKenna, quien para mí fue un gran maestro, era un experto en el arte de la retórica. Él dijo: "La naturaleza sintáctica de la realidad, el verdadero secreto de la magia,
es que el mundo está hecho de palabras, y si conoces las palabras de las que está hecho el mundo, puedes hacer de él lo que quieras. Es increíble la lucidez que tenía Terrence en cada una de sus charlas. Si ustedes no lo conocen, por favor, investíguenlo, no se van a arrepentir. Y finalmente les quería mostrar esta frase de Sócrates que dice: lo único bueno es el conocimiento, lo único malo es la ignorancia. ¿Qué más se puede agregar? O sea, el conocimiento es poder, ya lo vimos. El conocimiento es libertad. Para mí la libertad es amor y el amor es universal. El problema que tenemos actualmente es que la gente, o mucha gente, dejó de buscar conocimiento. Básicamente absorben lo que sea que les diga la tele o los políticos y para ellos esa es su realidad. Así que bueno, me imagino que ustedes no son de ese grupo, por algo están acá. Espero que esta información les haya servido y puedo concluir con las siguientes palabras. Si de verdad aprendemos a pensar y a llegar a un análisis preciso de la información que nos rodea, podemos entender el significado de las cosas respondiendo una simple pero poderosa pregunta: ¿por qué? La sed de conocimiento es innata en el ser humano. Es por esto que cuando los niños aprenden a comunicarse, en general preguntan el porqué de las cosas. Entender esto nos da el poder para actuar o hablar con sabiduría, ya que somos capaces de determinar la veracidad de la información que se nos presenta y eliminar falsedades o contradicciones. O sea, de esta forma podemos mejorarnos a nosotros mismos para estar en armonía con la verdad, lo cual inevitablemente llevará nuestra vida al orden, a la prosperidad y a la ausencia de sufrimiento. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.